Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Sang Do-han de la iglesia Hammam en Chuncheon. Fui una persona que estaba obsesionada con el dinero y fui esclavo de ella, pero cuando conocí a Jesús resucitado, me convertí en una persona gozosa como un animal puesto en libertad. Me gustaría compartirles mi testimonio. Tengo un par de apodos que me dieron los miembros de la iglesia. Uno de ellos es Malaquías. Como está escrito en Malaquías, soy como el ternero que salta de alegría porque ahora vivo feliz creyendo en Jesús resucitado. Yo nací en un pueblo del campo llamado Huachón, hasta cuarto grado. Mi pueblo no tenía electricidad ni transporte público. Era realmente un campesino. Mis amigos se burlaban de mí con el nombre del pueblo Huachón, ya que Chón significa campo. Nací como el cuarto en medio de 6 hermanos. Cuando era joven, mi familia era tan pobre que tenía complejo de inferioridad y hacía que me quejara de todo el mundo. En la primaria, cuando todos mis amigos tomaban el colectivo para ir al colegio, yo caminaba o corría porque no tenía el dinero para pagar la tarifa del colectivo. Lo que es más sorprendente es que para tomar el camino corto tenía que escalar 3 colinas. Además, regularmente tenía que llenar mi estómago con agua porque no podía pagar el almuerzo. Después de clases, tenía que volver a escalar esas 3 colinas. Cuando estaba muy cansado y hambriento para seguir caminando, me quedaba dormido en la montaña y volvía a casa más tarde. Realmente quería escaparme de la pobreza lo más antes posible. Como quería apurarme en ganar dinero, entré a una secundaria comercial. No podíamos pagar la cuota de la secundaria, pero le rogué a mi mamá que me pagara el primer semestre, que yo iba a buscar la manera para pagar el resto. Entonces ella me pagó el uniforme y la cuota pidiendo prestado de un familiar lejano. Ni bien comenzaron las clases, empecé a repartir el diario a la madrugada. También trabajé en la librería del colegio en los recesos. Eso permitió que estuviese exento de pagar tarifas adicionales. Después de recibirme, di clase de ábaco y de contabilidad en un instituto privado. Hasta que un día el director del instituto me pidió que dirigiera la segunda sucursal de la institución que estaban abriendo. Como estaba muy agradecido, di todo lo mejor en el trabajo. Viendo el resultado de mi arduo trabajo, llegué a tener más de 100 estudiantes en 3 meses. Un dueño de otra institución que consideraba mis habilidades organizativas muy buenas me preguntó si podía comprar su instituto. En ese momento yo le respondí que no tenía dinero y él me dijo que confiaba en mí. Por eso decidió venderme el instituto por un primer depósito de $500 y el resto pagado por cuotas. En ese momento el valor real de ese instituto era de $18,000. Estaba más que entusiasmado por tener mi propio negocio. Trabajé muy duro día y noche. Como tenía que cumplir con la deuda dentro de un plazo, tomé la carga de trabajo de 2 o 3 personas. Es por eso que el día que recibí mi licencia de conducir, a pesar de que no conducía bien, despedí a mi conductor para poder manejar el auto del instituto yo mismo. La mañana siguiente llovió tanto en mi camino hacia el trabajo, pero no tuve idea alguna de cómo prender el parabrisas. Todavía recuerdo claramente que saqué mi cabeza hacia afuera para ver y manejaba mientras me empapaba. Luego de clases no podía descansar. En lugar de descansar, me ponía a repartir volantes publicitarios en los departamentos que quedaba cerca toda la noche. Una vez estuve tan cansado que mis piernas se dieron y tropecé con una botella en las escaleras. Había generado tanto ruido en la madrugada que uno de los vecinos gritó: ¡Hay un ladrón! Así que tuve que correr como loco. Con todo este esfuerzo, pude pagar todas las cuotas acorde a la fecha de límite. A su vez, pude expandir la institución un poco más y comprar otras instituciones. De esta manera, me volví dueño de múltiples instituciones y por supuesto que gané mucho dinero. A temprana edad me había convertido en dueño de 2 departamentos y 2 autos. A su vez, también me volví el ejecutivo de la unión de las instituciones que generaron honor y respeto en mí. Estaba ganando muchísimo dinero, pero al mismo tiempo
La vida de mi mujer se estaba volviendo cada vez más difícil, pues en vez de dárselo a mi mujer que estaba trabajando duro, terminaba invirtiéndolo en el banco. Cuando tenía más de $1, eso iba directo al banco. Con tan solo ver cómo mis ahorros aumentaban me ponía feliz. Mientras más dinero ganaba, me obsesionaba aún más. Un día, mientras estaba sacando las cuentas, pude ver una manera para ahorrar $2. Así que me apresuré en ir al banco, pero me estacioné en el lugar incorrecto y terminé pagando una multa de $40. Realmente estaba tan furioso que casi me vuelvo loco. Hasta que un día llegó la crisis económica al país. Muchos de los directores de instituciones sufrieron mucho, pero yo no sufrí por mis ahorros. Más bien, presté dinero con mucho interés a las personas que me rodeaban. Además, me cambié a un banco donde ofrecía una mayor tasa de interés, pero aún así, mi deseo de querer más dinero no se saciaba. Mientras tanto, uno de mis colegas me introdujo a la bolsa de valores como una manera fácil de hacer dinero. Al principio invertí solo $1,000, pero el capital que invertí creció, así que invertí hasta $5,000 y en tan solo 3 días se convirtieron en $7,000. Al ganar miles de dólares en poco tiempo, quedé atrapado en la bolsa de valores. Aún trabajando en el instituto, mi mente estaba completamente ocupada en el precio de las acciones. Pero las ganancias no duraron mucho. El mercado se volvió inestable y se hizo que mis acciones llegaran al precipicio. Llegué a perder miles de dólares en 2 días, llegando a la bancarrota. Después de este incidente, comencé a beber alcohol todos los días. Lo único que pensaba era, todo ese dinero preciado. No pude dormir, no descansé, no comí porque todo lo que quería era ahorrar. Estaba tan enojado y lleno de ira por haber perdido todo ese dinero que me volví cada vez más violento. Si mis hijos me molestaban un poco, terminaba tirando la silla al otro lado del cuarto. Luego de beber mucho, gritaba diciendo que me iba a tirar de nuestro 18º piso. Cuando estaba ebrio, salía a la calle, metía mi cabeza en el acceso de la alcantarilla y gritaba como loco. Dormía en la vereda o corría alrededor de una montaña como loco, lleno de ira toda la noche. Era realmente como el hombre endemoniado que aparece en Marcos 5. Como estaba muy frustrado y desanimado, entré en depresión e incluso comencé a alucinar. Luego, mientras estaba viviendo el día a día sin esperanza, una nueva profesora ingresó al instituto. Siempre llevaba el rostro alegre cuando hablaba con sus estudiantes. Comencé a observarla y llegué a pensar, ¿cómo puede tener tanta alegría? No por un día, sino constantemente. Realmente la envidiaba. Un día, ella se enteró que estaba pasando un mal momento y me preguntó si quería ir con ella a la iglesia de Mahón. Al principio no podía entender cómo ella podía ir a una iglesia que quedaba tan lejos como Chunchón, pero pensé que el cambio de aire podría refrescar mi mente, por eso decidí ir con mi familia. Mi primera impresión de la iglesia de Mahón fue que el tiempo de adoración era muy apasionado, al igual que el sermón del pastor. Parecía que mi corazón se destapaba. Luego del culto del sábado, un copastor me compartió el evangelio. Pero lo que más me llamó la atención fue que el que me estaba compartiendo era un hermano que tenía un brazo discapacitado. Y él se sentó y me dijo, hermano, antes de que yo creyera en Jesús, mi vida era nada más que problemas. Pero después de haber recibido a Jesús como dueño, ahora llevo la mejor vida. Ante esto, mi corazón se abrió. Esta persona me llamaban hermano a pesar de haberlo conocido ese mismo día y me daban una cálida bienvenida. Sentía como si los hubiera conocido por mucho tiempo y que eran mi familia. Realmente me sentí maravillado. Lo que más me sorprendió fue que todos los miembros de la iglesia estaban muy gozosos y parecían estar muy seguros. Esto me llevó a cuestionarme realmente qué era lo que les producía tanto gozo y seguridad. Cuando fui por primera vez a la iglesia de Hammaum, escuché sobre la resurrección, pero no entendí bien de qué estaban hablando. Luego un día el pastor dijo, los discípulos de Jesús lo siguieron por 3 años y medio, pero luego de haber sido crucificados en la cruz desaparecieron. Entonces, ¿cómo pudieron ellos convertirse en mártires? Y luego compartió este versículo.
Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Al escuchar este versículo pensé, ¿los discípulos creyeron en él luego de haber sido levantado de entre los muertos? ¿Después de haber resucitado? ¿Después de haber resucitado? Esto no paraba de resonarme en la cabeza. Ah, entonces es verdad. Hubo 500 testigos y la resurrección de Jesús está escrito en la historia. Entonces, no solo fueron testigos, sino que dieron su vida para ser testigos. Entonces, claramente Jesús resucitó entre los muertos. Aquel Jesús profetizado en la Biblia es Dios. El Todopoderoso vino a esta tierra como hombre y regresó al reino de los cielos. Amén. Luego de que la resurrección me fuese confirmada, el versículo del Romano 14 que tanto enfatizó el pastor se me hizo real. En ese momento pude confesar, Jesús es mi Señor. En el momento que me paré frente a Jesús resucitado, se me aclaró el pasaje de Juan 16. El pecado más temeroso y terrible que el Espíritu Santo reprende es el no creer en Jesús. Dios era mi verdadero Señor, pero yo viví mi vida como si fuese mía. Dios envió a su Hijo unigénito, dio la resurrección de su Hijo para que podamos creer en Él. Sin embargo, yo seguía siendo mi propio dueño y seguía negándolo. Camada de víboras, hijo de la ira, ese era yo. Todo este tiempo que no creí en Jesús como mi Señor, seguía llamándolo Señor, Señor, solo con los labios. Realmente merecía ir al infierno. Es así que me arrepentí de este mismo pecado de no creer en Jesús y lo recibí en mi corazón como mi Señor. Por esa razón pude ver claramente cómo yo era el dueño de mis posesiones y en qué estado me encontraba ahora. No era el dinero el que me había vuelto violento, sino era porque yo fui el dueño de todas mis posesiones. También se me hizo claro el por qué estaba tan obsesionado con el dinero y por qué vivía como esclavo del dinero toda mi vida. La verdadera pregunta no era cuánto dinero tenía, sino quién era verdaderamente el dueño de mi vida. A pesar de haber ganado suficiente dinero, nunca estaba satisfecho. Después de haber perdido todo mi dinero en la bolsa de valores, me convertí en un ebrio que sufría de depresión. Pensé que esto sucedió solo por el dinero, pero después de haber creído en Jesús resucitado, me di cuenta de que era porque estaba viviendo como mi propio dueño. Luego de arrepentirme, el Señor Jesús comenzó a gobernar y todos mis problemas económicos fueron resueltos de una vez por todas. No podía recuperar todo el dinero perdido en las inversiones, pero después de haber creído en Jesús resucitado, me di cuenta de que era una persona que lo poseía todo. Cuando me di cuenta de esto, la paz de Dios sobreabundó en mí, la cual nunca antes había experimentado. Toda la persona que me rodeaba me veía muy feliz y me preguntaba si me había pasado algo bueno. No podía contener mi gozo, así que inmediatamente comencé a compartir el Evangelio de la resurrección a todos los que me rodeaban. Por medio de la resurrección se me hizo claro que Jesús aún sigue vivo. Hablé de la resurrección sin vacilación en las escuelas, hospitales, trenes y en la base militar que visité con otros creyentes. Luego de un tiempo, mi familia se mudó para Chuncheon para estar en la comunidad de la iglesia. Dios derramó su amor por las almas en mí, y luego de haberme mudado me dediqué devotamente a compartir este evangelio en los campos de las universidades con los miembros de la iglesia. Estaba realmente feliz de compartir esta noticia. Este pecador merecía morir, pero el Señor me llamó a ser su testigo. Realmente estaba muy agradecido por su gracia. Luego de 2 meses de estar compartiendo el Evangelio, pude ver cómo un alma se arrepentía y recibía a Jesús como su Señor. Fue realmente asombroso. Mientras almorzábamos con esta alma, yo comencé a llorar y aquel hermano también comenzó a llorar. En ese momento pensé que este debería ser el corazón de Dios, que la alegría en la celebración que hay en el cielo por un alma que se arrepiente y regresa al Señor debería ser así. Agradecimos al Señor por habernos dado este llamado. Mientras compartía el Evangelio apasionadamente,
Un amigo me llevó a contactarme con un trabajo en relación a la educación infantil. Esto es lo que sucedió cuando visité la guardería. Luego de haber saludado a la directora, me senté y me puse a orar brevemente para bendecir este lugar con paz, como solía hacer. Luego la directora, que tenía alrededor de 60 años, me preguntó, ¿crees en Jesús? Y me dio la bienvenida. Ella me dijo que su misma hija se fue como misionera a un lugar lejano. Estaba tan encantado que dejé todo mi material de negocios y le mostré el versículo que aparecía en mi tarjeta de trabajo y me presenté diciendo, yo también soy misionero. Luego, naturalmente, pude compartirle la resurrección de Jesús. Le conté sobre mi testimonio de cómo recibí a Jesús resucitado. Inmediatamente la obra de arrepentimiento estaba actuando. Ella dijo que nunca había escuchado del pecado de no haber creído en Jesús y que nunca se había arrepentido de haber sido su propia dueña. Ella me escuchó con lágrimas, inmediatamente se arrodilló y se arrepintió. Entonces yo también me arrodillé y oré en lágrimas con ella. Hay algunos días que me junto con mis clientes a eso de las 6 de la tarde y solo le comparto el Evangelio y ni siquiera hago mención sobre el trabajo hasta las 11 de la tarde. Esto se debe a que realmente gozoso compartir el Evangelio. Y cuando un alma vuelve a la presencia del Señor, puedo ver el corazón del Señor y cuán preciada es esa alma. Incluso cuando estoy comiendo, estoy tan conmovido que mi cara se llena de alegrías. Cuando empecé mi nuevo trabajo, recibí la palabra de, más bien busquen primeramente su reino y su justicia. Claro, a veces fracaso en obtener contratos por estar compartiendo el Evangelio, pero compartir el Evangelio con los directores es más importante. Así que ahora estoy constantemente compartiendo. Estoy realmente feliz. Cuando empecé a trabajar en la provincia de Gangwon, tuve que empezar desde cero con 50 años de edad. No era un lugar fácil para encontrar negocios. La empresa se había establecido hacía 10 años, pero no había ninguna sucursal en toda la provincia. Sin embargo, mi meta no era ganar mucho dinero, sino poder encontrarme con diferentes clientes y almas para compartir el Evangelio. Gradualmente, la empresa creció. En el primer año ingresaron 380 miembros y para el segundo, 1.250 miembros. Y ya para el tercero, habían ingresado más de 2.000 personas. Mientras compartía primeramente el Evangelio, como el Señor me había ordenado, por su gracia, nuestra sucursal fue la que más alta tasa de crecimiento tuvo en toda la compañía. En una reunión de gerentes de sucursales pude subir al escenario y dar gloria a Dios. Luego el presidente de la compañía se acercó y me dijo, esto parece estar ayudando a la sucursal de Gangwon. Te pido, por favor, que también estés orando por la sede principal. Ahora no soy más esclavo del dinero. Esto se debe a que Jesús resucitado se hizo dueño de mi dinero y mi vida. Amén. Anteriormente yo era el dueño de mi dinero y por eso vivía siendo su esclavo. Pero ahora Jesús es mi dueño y yo solo soy siervo de sus posesiones. Hace un tiempo atrás nuestra iglesia se tuvo que mudar. Yo quería dar una ofrenda para la construcción, así que lo hablé con mi esposa. Nosotros dimos los ahorros de 5 años de pareja y los ahorros de 20 años de mi mujer con el corazón de la viuda en la Biblia que ofrendó sus 2 monedas. Estábamos tan agradecidos de poder dar algo para el Señor. Sostuve la mano de mi mujer y oramos dándole gracias con lágrimas. Ahora, como Jesús es el Señor de mi vida, he venido a ser un heredero del eterno reino de Dios. Amén. Ahora poseo todo lo eterno y disfruto al máximo mi vida. Y vivo libremente como testigo de la resurrección que hace rico a muchas personas. Yo viví esclavo del dinero y como un hombre endemoniado, pero ese hombre murió en la cruz junto a Jesús. Ahora voy a vivir proclamando al Señor Jesús con gozo, como el ternero que salta alegría en el libro de Malaquías. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.